Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, esta noche iniciamos principalmente con el tema de seguridad, y es que en los últimos 2 años en el estado de Zacatecas se han registrado diversos ataques, pero ahora con artefactos explosivos y hasta el uso de drones. Lamentablemente es una situación que está afectando también a los zacatecanos, porque bueno, la delincuencia organizada está teniendo nuevas herramientas que pues recientemente lo vimos, están utilizándose contra las comandancias de las policías municipales, como lo fue en Luis Moya. Reportes oficiales documentan que al menos 6 hechos se han registrado de 2024 y 2026, precisamente utilizando este tipo de armamentos. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y el tema, por supuesto, productores de frijol realizaron protestas, radicalizándolas principalmente en las carreteras y el bulevar metropolitano. Y es que no hay respuesta, las autoridades no han dado pues una solución a cada una de sus demandas, en las que se incluye la entrega de costales, la apertura de los centros de acopio y por supuesto el pago de lo que ya pudo ser entregado en las bodegas de alimentación para el bienestar. Por si fuera poco, también el día de hoy pues desalojaron oficinas de la Secretaría del Bienestar, también del SAT y del RAM. Lamentablemente esto se alargó por horas, simplemente pues las autoridades no tienen nada que decirles. Por otro lado, auditorio, el trabajo infantil sigue siendo una problemática latente en la entidad, y hoy Zacatecas se posiciona entre los 10 estados con mayor incidencia en esta problemática a nivel nacional. Por otro lado, el secretario de Salud de Zacatecas asegura que el brote de sarampión está bajo control. Hay que recordar, auditorio, que en lo que va de 2026 únicamente se ha reportado y confirmado un caso de sarampión en la entidad. Le tengo la actualización. Hemos comprado pistolas antidrones, domos aéreos, sin embargo, ellos tratan de ir 2 pasos adelante. Imágenes, hechos que son impresionantes, auditorio, y es que en los últimos meses se han documentado precisamente estas agresiones con artefactos explosivos y recientemente también el uso de estos, pero con el uso de drones. Lamentablemente, pues esto abre el debate precisamente sobre las medidas de seguridad y la fuerza de reacción de las autoridades para esta nueva modalidad. Lo más complejo es pues normalizar la violencia y también el silencio institucional, donde, bueno, ni siquiera se dan declaraciones. En los últimos 2 años, Zacatecas ha registrado una serie de incidentes que evidencian el uso de explosivos y drones por parte de grupos de la delincuencia organizada. Reportes oficiales documentan al menos 6 hechos. El 31 de enero de 2024, elementos del Ejército y la Guardia Nacional aseguraron 13 artefactos explosivos improvisados, 8 de ellos diseñados para ser lanzados desde drones. Meses después, el 23 de septiembre de 2024, durante el cierre de la Feria Nacional de Zacatecas, una fuerte explosión cerca de un vehículo de la Policía Estatal dejó 14 personas lesionadas. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2025, policías estatales fueron emboscados en una zona de cultivos, donde delincuentes detonaron un explosivo a distancia tras utilizar un vehículo como señuelo. El 30 de enero de 2026, otro ataque ocurrió cerca de la presa El Chique, en el municipio de Tabasco, donde se hizo uso de drones con explosivos durante un enfrentamiento. Más reciente, el 6 de marzo, un artefacto explosivo fue detonado contra la comandancia de la policía en Luis Moya, dejando 3 agentes heridos. El 10 de marzo, autoridades estatales reportaron otro incidente, cuando un dron arrojó un artefacto explosivo en un tramo carretero entre el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, y la comunidad de Zacatequillas, en Aguascalientes. Pues el uso de drones ¿es algo que se ha visto en otras partes de la República? El uso de drones forma parte de la capacidad de adaptación de los grupos criminales. Vázquez Valdés explicó que estos equipos son modificados con mecanismos de liberación remota para lanzar explosivos. Su uso se documenta desde el 2018. La magnitud del poder de fuego también queda reflejada en datos de la Guardia Nacional, que reportó el decomiso de 2.831 armas de fuego a grupos criminales entre el 2020 y el 2024, de las cuales 1.082 fueron clasificadas como armamentos sofisticados.
sofisticado. Ante esta evolución, autoridades estatales han reforzado la estrategia tecnológica de seguridad. Hemos comprado pistolas antidrones, domos aéreos, sin embargo, por eso también se llama delincuencia organizada. Ellos tratan de ir 2 pasos adelante cuando nosotros ya nos preparamos para eso. Especialistas advierten que el principal desafío será reducir la brecha tecnológica entre autoridades y grupos criminales, particularmente en municipios con menos recursos, donde la capacidad de respuesta frente a estas tácticas aún es limitada. Para Mega Noticias, César Horta. Una situación alarmante, auditorio, y que sin lugar a dudas también las autoridades no tienen que minimizar. Sin embargo, es muy importante tener la información de primera mano, estar completamente seguros de la información que estamos compartiendo y, por supuesto, también en estos incidentes, por ejemplo, el más reciente en Luis Moya, ya las autoridades están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, volvemos al mismo tema. En Zacatecas la seguridad aún no está garantizada, el Estado de Derecho sigue debilitado y evidentemente a las corporaciones de seguridad aún les falta mucho por hacer para poder equiparse y también en las corporaciones tener los controles y al menos la seguridad para cada una de estas zonas. Recuerde que puede enviar sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante les damos lectura a cada uno de ellos. Por el momento vamos a dejar este tema de lado y hablemos acerca de las manifestaciones que el día de hoy se registraron aquí en Zacatecas por parte de productores de frijol, y es que vaya caos que se generó este martes, y es que es importante señalarle, auditorio, que tal y como lo habían anunciado, integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas bloquearon este martes casetas de peaje y el Boulevard Metropolitano en una jornada de protesta que reunió a más de 2,000 productores agrícolas para exigir la entrega de al menos de 200,000 costales para el frijol, la apertura de los centros de acopio y el pago de la leguminosa. Minutos después de las 10 de la mañana, los manifestantes, quienes se deslindaron de cualquier vínculo con el legislador de Morena, José Narro Céspedes, demandaron la presencia de Ángel Olaiz, gerente de Planeación de Alimentación para el Bienestar y responsable de la operación de los centros de acopio, así como del gobernador David Monreal Ávila. Desde las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, los productores denunciaron que desde hace 4 meses han insistido que se tenga la apertura de estos centros de acopio para poder ingresar sus cosechas. Queremos hacerles saber al gobierno que aquí estamos, expresaron agricultores provenientes de municipios como Villa de Cos, Pánuco, Morelos, Juan Aldama, Miguel Auza y también de Río Grande. Se nos atienda. Usted sabe que el campo es una prioridad, es una necesidad grande. Nosotros producimos, pero estamos como el burro del aguador, cargados de agua y muertos de sed, no podemos agarrar lana. Sálganse para afuera. Vámonos. Hablemos a cerrar estas oficinas, por favor. Si no, vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina y vamos a quemar. ¡Vámonos! Tenemos impuestos a todos. 10 minutos. Para afuera. Bajan. Vámonos. Esto no es posible que un cabrón que no es zacatecano esté haciendo esto. Tu gobierno federal a través de esta chingadera no esté haciendo nada. Durante la movilización, los inconformes elevaron el tono de sus protestas y la amenaza de quemar oficinas con gente en su interior y fueron desalojadas a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, del Servicio de Administración Tributaria y del Registro Agrario Nacional. Este último punto donde se instaló una mesa de negociación para intentar liberar la circulación vehicular. En ese lugar, el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera Pérez, sostuvo diálogo con los manifestantes y realizó una llamada con autoridades de alimentación para el bienestar, quienes informaron que en los próximos días darán a conocer datos sobre adeudos y entregas a productores en la entidad, ya que se habría logrado alcanzar el tope presupuestal. Sin embargo, la respuesta fue rechazada por agricultores, quienes decidieron mantener el bloqueo vial y advirtieron que la protesta podría prolongarse de manera indefinida hasta obtener soluciones concretas. A final de cuentas, hace un par de minutos, las vialidades fueron liberadas, al igual que las carreteras, pero las respuestas no llegaron. Señalan que el día de mañana podría haber un posicionamiento por alimentación para el bienestar desde la Ciudad de México, pero esa no es la respuesta que ellos quieren. Ellos ocupan la ampliación precisamente del acopio de frijol, la entrega de los costales y detener las irregularidades que se tienen en los centros de acopio, como son los coyotes, y vaya que hay inconformidad, porque el día de hoy las protestas se agudizaron, y ve aquí los comentarios. Entonces, aquí hace falta que el señor gobernador sí nos apoye moralmente, porque la verdad nos hemos sentido descobijados. Porque ahorita usted lo manda, sí, pero sería mejor que él intervenga personalmente, porque es nuestro líder.
Puntualmente la mantendremos informado y actualizado acerca de las protestas para ver si el día de mañana continúan o llegan a un acuerdo. Por otro lado, integrantes de la Organización de Propietarios de Pozos Agrícolas se manifestaron de manera pacífica a las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para exigir avances en la regularización de títulos de concesión, un proceso que aseguran lleva casi 2 años sin resolverse. En el lugar, Severiano Zamarrón López explicó que la movilización responde al incumplimiento de acuerdos establecidos en una minuta firmada el pasado 4 de diciembre, así como la lentitud en los trámites. Detalló que la organización entregó un listado de alrededor de 500 solicitudes de regularización, aunque todo el estado existen de 3,000 trámites pendientes. Sin embargo, denunció que solo se ha avanzado en un porcentaje mínimo. El líder advirtió que la situación se vuelve más urgente ante el cierre próximo de las ventanillas del decreto de facilidades previsto para el 28 de abril, lo que podría dejar fuera numerosos productores que no logran regularizar sus concesiones. Por su parte, el director local de Conagua en Zacatecas, Víctor Manuel Reyes Rodríguez, informó que la dependencia mantiene abiertas ventanillas para atender a los concesionarios interesados en adherirse al decreto de facilidades. Sobre la posibilidad de ampliar el plazo o incluir a todos los solicitantes, reconoció que no todos los casos podrían integrarse al decreto vigente, ya que existen criterios específicos de elegibilidad. Finalmente, detalló que se prevé una reunión con los productores para dar seguimiento a sus demandas y revisar los avances en la regularización de concesiones en la entidad. Bueno, vemos ahí que persisten las problemáticas en el campo zacatecano. Y al regresar, 80% de los niños explotados en cruceros son de origen indígena. Y más adelante, recién nacido hallado en bolsa mejora tras atención oportuna. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Estamos de regreso con mucha más información, auditorio, pero antes, las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. El episodio del llamado Plan B de la reforma electoral dejó algo claro. El Ejecutivo Federal no tiene el respaldo automático de sus propios aliados. La reforma original no prosperó porque cuando tocó intereses y espacios de poder, los partidos de la coalición, el PT y el Verde, simplemente no acompañaron la iniciativa. Pero la historia no terminó ahí. Con el llamado Plan B, los mismos aliados que frenaron la reforma ahora aparecen nuevamente respaldándola. ¿Cambió la convicción política? No. Cambiaron las condiciones. Las declaraciones de este lunes lo confirman. El Plan B avanzará, pero no como se planteó al inicio. Primero hubo resistencia de los aliados, después vinieron los ajustes y la reducción de los puntos más incómodos. Al final, lo que se impulsa ya no es la reforma constitucional original, sino una versión acotada en leyes secundarias. Esto confirma algo que la política mexicana repite con frecuencia. Primero se negocia el poder y luego, si queda espacio, se habla de democracia. Y de aquí nos vamos a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, excelente noche de martes, los mensajes. Saludos hasta el estudio, Guillermo, muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción. Vámonos directo con sus comentarios y el primero de ellos dice: ¿de cuáles explosivos hablan? El gobernador dice que aquí para paz y seguridad. Sabrá Dios en qué estado vive. El campo se está cayendo a pedazos, los hospitales están rebasados, doctores, enfermeras en Zacatecas trabajan al límite, sin lo básico, sosteniendo vidas con lo que tienen a la mano, y mientras tanto el dinero se ven espectaculares que llenan todo el bulevar. En vez de andar ayudando a Cuba, mejor que ayuden a los agricultores, que mejoren las condiciones de los hospitales, que mejoren las escuelas, las carreteras. Ahí están sus mensajes, agradecemos su voz y aquí estamos para darle lectura a cada uno de ellos. Vámonos directamente con la siguiente información. De acuerdo con autoridades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, son miles los niños que, al menos en la entidad, se dedican a realizar este llamado trabajo infantil. Los municipios donde tienen al menos puesta la lupa es en el municipio de Fresnillo.
El trabajo infantil sigue siendo una herida abierta en la entidad, que hoy se posiciona entre los 10 estados con mayor incidencia en este problema a nivel nacional. Incluso antes de llegar a la adolescencia, miles de menores son empujados a trabajar en calles y realizar labores forzadas por sus propios padres, truncando su derecho fundamental a la educación y exponiéndolos a múltiples peligros. De un universo de más de 400,000 menores en el estado, más de 66,000 se encuentran trabajando. Se estima que hasta 300 menores trabajan en semáforos y cruceros expuestos a riesgos viales y extorsión intrafamiliar. A esto se le suma el impacto en la educación, con más de 29,000 menores fuera del sistema escolar. Nos hemos acercado, hemos hecho el esfuerzo, pero no han querido ceder. La única estrategia que me queda es hacer un operativo en donde me lleve a los niños por el tema de que están siendo utilizados a manera de una trata de personas, de hasta dónde puedo yo vulnerar ese derecho que tienen los niños a no padecer algún estrés, con motivo de un operativo que nos vaya a llevar, que los papás van a tener que llegar a la Procuraduría. Históricamente, la entidad registra entre 7 a 29 víctimas acumuladas por este delito. Un caso emblemático ocurrió en Fresnillo durante 2024, con la denuncia contra 2 familias por explotar a 7 menores, un proceso que quedó congelado por meses. A la par, las infancias quedan altamente vulnerables al reclutamiento del crimen organizado, la minería informal y el trabajo en basureros. Lo que se invita a la ciudadanía es denunciar esa circunstancia. En efecto, si hay una trata de niños para una esclavitud, para usarlos para mendigar, pues obviamente constituye un delito. La Procuraduría de la Defensa del Menor advierte que el 80% de los niños en los cruceros provienen de comunidades indígenas. Sin embargo, en todo 2025, apenas se realizaron entre 4 y 5 operativos urbanos para detectarlos. La situación es igual de opaca en el sector agrícola, donde solo se registraron de 3 a 4 reportes institucionales. Realizar alguna estadística o atender incluso algún reporte de violencia contra uno de los niños es muy difícil porque ya después ya no están. Entonces hay una movilidad muy compleja en el tema del trabajo que se realiza en los campos agrícolas. La inacción justificada por el miedo al estrés de los operativos y reflejada en procesos legales congelados permite que la trata y el reclutamiento forzado sigan disfrazándose de necesidad económica, condenando a decenas de miles de niños a la deserción escolar y a un ciclo de pobreza irrompible. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente inicio de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. No se despega, auditorio, ya lo sabe, tenemos más información. Con el objetivo de elevar los estándares de transparencia, modernizar el ejercicio del derecho y proteger el patrimonio de familias zacatecanas, se ha presentado ante el Congreso del Estado una iniciativa para expedir la ley de la función notarial para el Estado de Zacatecas. La propuesta, impulsada por la bancada de Movimiento Ciudadano, surge como una respuesta a la necesidad de armonizar la legislación local con tratados internacionales y estándares modernos de buena administración pública, un derecho fundamental que exige a las instituciones actuar con imparcialidad, equidad y en plazos razonables. La iniciativa conceptualiza la función notarial no solo como un servicio privado, sino como una garantía institucional. Bajo esta premisa, el notario actúa por delegación del Estado para brindar certeza y seguridad jurídica, funcionando como un auxiliar de la Administración de Justicia. Luego de que en Fresnillo un recién nacido fue localizado dentro de una bolsa de plástico y perros hurgaran en ella, el infante se mantiene con evolución favorable de salud gracias a la atención médica recibida en el hospital donde permanece internado. De acuerdo con el personal médico, el menor fue ingresado con signos de cianosis, una condición provocada por la falta de oxígeno, por lo que de inmediato se brindó soporte respiratorio. Tras su estabilización, el bebé respondió de manera positiva al tratamiento. El menor ya no requiere oxígeno suplementario, respira por sí solo y actualmente se encuentra en una cuna térmica sin necesidad de incubadora. Además, ha iniciado alimentación por succión con leche proveniente del banco propio del hospital. Las autoridades hospitalarias confirmaron que el caso ya fue notificado a la Procuraduría del Sistema DIF estatal, instancia que dará seguimiento legal y determinará el futuro del menor una vez que sea dado de alta. En medio de la situación, el caso ha despertado muestras de solidaridad, pues al menos 3 personas se acercaron al hospital interesados en el proceso de adopción, el cual deberá realizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes. Y vaya que han llegado pues precisamente ese tipo de comentarios a este espacio informativo, pero le recomendamos acercarse a las instancias correspondientes para que le compartan mayor información.
Y auditorio, hablando del Espaguá, la secretaria general del Espaguá, Jenny González Arenas, informó que la nueva convocatoria para el proceso interno del sindicato fue avalada por la coordinadora de delegados y tiene como objetivo fortalecer la participación democrática, el debate de ideas y la autonomía sindical. Explicó que el documento retoma lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y los estatutos vigentes del sindicato, priorizando la discusión abierta entre las distintas planillas. Como parte de este proceso, se llevará a cabo 14 asambleas delegacionales de confrontación, donde las y los candidatos pondrán pues sus propuestas ante los docentes de diversas unidades académicas. González Arenas destacó que el mecanismo garantiza el voto libre, secreto, personal y directo mediante un plebiscito programado para el 13 de mayo, lo que permitirá a la comunidad tomar una decisión informada. Vámonos ahora con Alejandro Orozco y las condiciones del tiempo para lo que resta de esta semana. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este miércoles. Ya nos aproximamos al arranque de la primavera, vamos a ir viendo temperaturas pues que se parecen más a las de esta época del año y por lo pronto en este miércoles Río Grande alcanzará los 27 con cielo muy soleado, Calera tendrá 26. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos tiempo despejado, temperatura en los 24 centígrados y que a lo largo de los próximos días prevalecen los cielos despejados y usted comenzará a ver temperaturas mínimas más cerca de los 5 y las máximas pues otra vez cerca de los 23 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, crean en Zacatecas organismo para resolver conflictos médicos sin juicio. Cada quien la suya. Con XB Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. De regreso con el último bloque informativo de este espacio, vámonos a hablar de una alerta que debería de encenderse pues en todo el país, y es que es la falta de atención integral a la salud mental, pero también para quienes diariamente enfrentan la muerte. A veces nada más es el platicar, el expresar la experiencia que tuvo en ese momento y yo creo que con eso es más que suficiente. Así respondió Eduardo, miembro de un grupo de operaciones especiales de un cuerpo policial, a la pregunta sobre cómo manejan sus emociones después de tener enfrentamientos armados o de atestiguar hechos violentos. Y es que a la capacitación insuficiente, la falta de presupuestos y las malas condiciones laborales se suma una deficiente política de atención a la salud mental de policías, marinos y militares. Al día a día se están enfrentando con conflictos, ¿no? Desde conflictos en la calle hasta cosas, hasta asaltos o cosas aún más graves, ¿no? Y pues que yo sepa, no se tiene formalmente y robustamente un programa en donde se les pueda atender a ellos de manera especializada, digamos, o de manera diferenciada. El daño por deterioro, por estrés que tienen es irreversible. Entonces, los policías no solo viven, digamos, en conjunto y todos los días, como dices, por ejemplo, con sus compañeros, tienen la familia destrozada, normalmente están separados, normalmente los han abandonado su círculo social, su familia cercana. Algunas policías estatales y municipales de demarcaciones grandes cuentan con áreas de salud mental, mientras la Secretaría de Marina reconoce 68 casos diagnosticados de estrés postraumático entre sus elementos de 2006 a la fecha. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, dice que no proporciona atención a la salud mental, psicológica y psiquiátrica de su personal que participa en actividades de combate al crimen organizado. Entre las consecuencias a la falta de atención a la salud mental está el incremento de adicciones y en algunos casos la violencia intrafamiliar, de acuerdo con los pocos análisis y evaluaciones que se han realizado en corporaciones estatales y algunas municipales. Y en todo salen niveles preocupantes de alcohol en más o menos la mitad del estado de fuerza, niveles de consumo de alguna sustancia en más o menos el 20-25% del estado de fuerza. Entonces sí hay problemas de
de consumo. Mega Noticias, Andrés Solís. La salud mental es pues importantísima, hay que atenderla y bueno, principalmente también aquellas personas que diariamente están dando la vida en esos operativos y en ese tema de la inseguridad. Vámonos con más información, hablemos de temas de salud, auditorio. Le tengo información muy interesante y es que el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Oswaldo Pinedo Barrios, informó sobre la consolidación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, un organismo que busca atender quejas e inconformidades derivadas de la atención médica mediante mecanismos alternativos, evitando procesos legales largos y costosos. Explicó que a partir de un decreto presidencial se impulsó la creación de instancias especializadas como la Comisión de Arbitraje Médico, con el objetivo de resolver controversias en materia de salud sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales tradicionales que suelen ser prolongados y desgastantes. En este contexto destacó que Zacatecas cuenta ya con la COESAD, la cual tiene como funciones principales emitir opiniones técnico-médicas, investigar posibles irregularidades en la prestación de servicios de salud y promover la mediación y conciliación entre pacientes y el personal médico. Pinedo Barrios subrayó que este organismo atenderá casos relacionados principalmente con médicos y enfermeras, aunque también puede involucrar a otros prestadores de servicios. Su enfoque, dijo, es priorizar el diálogo, la gestión y la orientación para resolver conflictos antes de que escalen a instancias judiciales. Por otro lado, también el secretario de Salud informó que en la entidad se mantiene como baja la incidencia de sarampión, en contraste con otros estados colindantes donde aún se registran casos, por lo que reforzarán las acciones preventivas para evitar un repunte. El funcionario detalló que de acuerdo con reportes federales recientes, los contagios de sarampión en el país van a la baja, con alrededor de 100 casos registrados y una tendencia descendente en las últimas semanas. En el caso de Zacatecas, destacó que de enero a la fecha únicamente han confirmado un caso, lo que refleja, dijo, la efectividad de una estrategia implementada particularmente en materia de vacunación. Pinedo Barrios indicó que la cobertura de vacunación en el estado alcanza aproximadamente el 80% y se cuenta con suficiente abasto de biológicos, lo que reduce el riesgo de propagación. No obstante, anunció que a partir de la próxima semana se instalarán nuevos módulos de vacunación en el centro histórico y zonas aledañas con el objetivo de facilitar el acceso a quienes aún no han recibido la vacuna o tengan esquemas incompletos. Damos un giro importante a la información. Vamos a ver lo que es más importante y relevante en tendencias. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Roberto Coronel, un joven de origen mixteco, levantó el orgullo de su familia titulándose como ingeniero en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, por lo que resulta motivo de orgullo para sus paisanos en la heroica ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca, por lo que ha sido reconocido a la distancia por toda su comunidad. La tarde de este lunes 16 de marzo en la capital de Puebla, se registró un accidente en el llamado periférico ecológico, donde un vehículo se salió del carril y quedó suspendido en el aire sostenido por la barra de contención. El video del vehículo a punto de caer se viralizó en redes sociales y se confirmó que uno de los 4 involucrados falleció en el accidente. Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este martes en Midtown Manhattan, provocando evacuaciones y una fuerte movilización de equipos de emergencia a pocas cuadras del inicio del desfile del Día de San Patricio. Videos difundidos en redes sociales mostraron una espesa columna de humo negro elevándose desde la azotea del inmueble, mientras las llamas consumían parte de la estructura. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, ex antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. Auditorio, el tiempo de esta noche se nos agotó, pero no nos vamos sin antes darle lectura a alguno de sus comentarios. Por acá nos mencionan, regalan gasolina a Cuba, piden colecta de dinero para Cuba y aquí no les compran su frijol a los campesinos. Qué lamentable. Por otro lado, buenas tardes para pedirles su apoyo en el CRE de Guadalupe. No hay médico especialista. Es una situación que nos tiene en espera. El director del CRE no nos da solución. Son niños y adultos que necesitan atención y terapias. Por favor, como medio, a ver qué pueden hacer.
Esto, por favor, en diciembre se jubiló el médico que se encontraba y es fecha que en el estado, más bien el DIF del estado no ha hecho nada para cubrir esa vacante. Permítanos investigar y ver qué solución también les podemos dar al respecto. Por acá nos mencionan, buenas noches Memo, ¿cuándo empiezan las declaraciones anuales para personas físicas? Precisamente le voy a compartir el dato. Para personas físicas es del 1 de abril al 30 de abril, es decir, el siguiente mes, para que pues esté al pendiente para tener toda la información. Varios mensajes también nos están llegando respecto a la adopción de este niño. Lamentablemente tiene que ser con las autoridades competentes y puntualmente pues estaremos compartiendo mayor información. Lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue volando. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno.